En la primavera de 1645, el espadachín más grande de Japón escribió 21 frases. Luego murió. Esas 21 frases se convirtieron en el Dordo, el camino de caminar solo, la sabiduría final de Musashi, su última transmisión antes de la muerte. Invicto en 61 duelos, maestro de estrategia, filósofo, artista, y en su última semana destiló todo en 21 verdades brutales. No para los cómodos, no para los débiles, sino para guerreros que caminan solos. Esta es la historia de un joven Ronin que encontró ese pergamino y cómo cada uno de los 21 preceptos casi lo mata antes de volverlo irrompible. Capítulo 1. El descubrimiento. Tishi se arrodilló en la tierra afuera de la cueva reando, esperando morir. 26 años, Ronin sin maestro, sin clan, sin hogar, sin propósito. Su señor había sido derrotado en las guerras de clanes. Hace 3 años, sus compañeros samurái o se quitaron la vida en el ritual de seppuku, o se dispersaron por Japón buscando nuevos maestros. Taeshi no hizo ninguna de las dos cosas. Vagó. Tomó trabajos ocasionales, protegió mercaderes, luchó contra bandidos y lentamente se volvió hueco, una espada sin vaina, un guerrero sin guerra. Había escuchado los rumores. Miyamoto Musashi, el legendario santo de la espada, vivía en esa cueva. Había vivido allí durante años. Algunos decían que estaba muerto, otros decían que había alcanzado la iluminación y ya no necesitaba el mundo. A Tishi no le importaba cuál fuera la verdad. Llegó a la cueva por una sola razón: pedirle a Musashi que lo matara, no suicidio. Eso sería cobardía, sino muerte a manos del espadachín más grande que jamás haya vivido. Eso sería honorable, rápido, final. Llevaba arrodillado afuera de la entrada de la cueva durante 3 días, sin comida, poca agua, esperando permiso para entrar y esperando que Musashi saliera y concediera su petición. En la tercera noche, cuando el sol cayó detrás de las montañas, una voz vino desde el interior de la cueva. «Puedes entrar». Tishi se puso de pie. Sus piernas estaban entumecidas. No había esperado que la voz fuera tan débil, vieja, casi frágil. Entró en la cueva. Dentro, la luz tenue de una sola lámpara de aceite revelaba un espacio pequeño. Espartano, nada innecesario. Pergaminos en una pared, un soporte de espadas con 2 hojas, pinceles de caligrafía, tinta, papel. Y en el centro, sentado en seiza, estaba Musashi, quizás de 60 años, cabello gris, rostro curtido, pero sus ojos aún agudos, aún viéndolo todo. «Has venido a pedirme que te mate», dijo Musashi. No era una pregunta. «Sí, sensei, ¿por qué?» Tishi dudó. «No tengo propósito. Mi señor está muerto. Mi clan ha desaparecido. Soy una espada sin nadie que me empuñe. Morir por su mano sería el final más honorable que podría alcanzar». Musashi guardó silencio durante un largo momento. Luego tosió, un sonido húmedo y áspero. Manchas de sangre salpicaron sus labios. Se limpió con un paño. «Estoy muriendo», dijo Musashi simplemente. «Tal vez me quede una semana, quizá menos, así que no puedo conceder tu petición. No me quedan fuerzas para duelos». Tishi sintió que algo colapsaba dentro de él. Incluso esto, su plan final, le era negado. Pero Musashi continuó. «Antes de morir, estoy escribiendo algo. 21 principios, la esencia de todo lo que he aprendido. El camino de caminar solo». Señaló un pergamino a medio completar sobre la mesa baja a su lado. «Si realmente deseas morir, no puedo detenerte. Pero si deseas vivir, verdaderamente vivir como un guerrero que camina su propio camino, sin necesitar un maestro, entonces puedes quedarte. Ayúdame a terminar este pergamino, y cuando esté completo, te enseñaré lo que significa cada principio. No con palabras, sino con pruebas». «¿Pruebas?», preguntó Tishi. «La vida es la prueba. Saldrás al mundo, enfrentarás situaciones y descubrirás si puedes vivir según estos principios o si te romperás».
Teshi miró al viejo maestro, al pergamino, al soporte de espadas. «¿Y si me rompo? Entonces morirás. No por mi mano, sino por tu propia debilidad. Pero si sobrevives, si integras estas verdades, te convertirás en algo más que un Ronin sin maestro. Te convertirás en un hombre que no necesita maestro, que camina solo, que está completo». Takishi se arrodilló. «Me quedaré». Mashi asintió. «Bien, comenzamos ahora. El primer principio es la base de todo». Tomó un pincel, lo sumergió en tinta y con mano firme a pesar de su cuerpo moribundo, escribió: «Acepta todo tal como es. Acepta todo exactamente como es», tradujo Musashi. «Esta es la primera ley, y es la más difícil, porque tú no aceptas nada, Tishi. Estás en guerra con la realidad. Tu señor murió. Tu clan cayó. Crees que la realidad debería haber sido diferente. Crees que aún deberías tener un propósito dado por alguien más. Pero yo sí tenía un propósito entonces», protestó Tishi. «Ahora no tengo ninguno». «No, nunca tuviste un propósito. Tenías direcciones. Alguien te señalaba a un enemigo y tú blandías tu espada. Eso no es propósito. Eso es ser una herramienta». Musashi dejó el pincel. «El propósito viene de dentro, pero no puedes encontrarlo mientras estás luchando contra la realidad. Acepta lo que es. Tu señor está muerto. Acéptalo. Tu clan está disperso. Acéptalo. Estás solo. Acéptalo. Solo entonces puedes construir algo nuevo». «¿Cómo?», preguntó Tishi. «¿Cómo simplemente acepto? Saliendo al mundo y dejando que la realidad te rompa hasta que dejes de resistirte a ella. Esa es tu primera prueba. Mañana saldrás de esta cueva. No llevarás dinero ni comida, solo tus espadas, y sobrevivirás durante 7 días aceptando lo que ocurra, sin quejas, sin resistencia, sin desear que las cosas sean diferentes. Y entonces veremos si estás listo para el segundo principio». Esa noche, Tishi no durmió. Observó a Musashi escribir. Vio al viejo maestro toser sangre en paños. Lo vio continuar escribiendo a pesar del dolor. Si ese hombre moribundo podía aceptar su muerte y aún así crear algo significativo, quizá Teishi podría aceptar su vida y encontrarle significado también. Al amanecer, Musashi le entregó una pequeña ficha de madera. «Cuando regreses en 7 días, muéstrame esto. Demuestra que te fuiste y que volviste. Demuestra que elegiste continuar en lugar de desaparecer en la muerte». Teishi tomó la ficha, hizo una reverencia y salió de la cueva hacia un mundo contra el que estaba a punto de dejar de luchar. Capítulo 2. El camino de la aceptación. Preceptos 1 al 3. Acepta todo tal como es. No busques el placer por sí mismo. No dependas de sentimientos parciales. El primer día, Teshi caminó hacia la aldea más cercana. No tenía plan ni destino, solo el compromiso de aceptar lo que ocurriera durante 7 días. En menos de 1 hora fue puesto a prueba. Un grupo de bandidos lo detuvo en el camino. 5 de ellos, armados y peligrosos. «Tus espadas», exigió el líder, «y cualquier moneda que lleves contigo». El viejo Taishi habría explotado, habría desenvainado el acero. Los habría matado por el insulto. Pero las palabras de Musashi resonaron. «Acepta todo tal como es». Esos bandidos existían, estaban haciendo exigencias. Esa era la realidad. Resistirse no la cambiaría. Luchar podría satisfacer su ego. ¿Pero con qué fin? «No llevo monedas», dijo Tishi con calma. «Y estas espadas son lo único de valor que poseo. Si las toman, lo aceptaré. Pero sepan que soy un samurái entrenado. Si atacan, algunos de ustedes morirán antes de quitármelas». ¿Eso les parece aceptable? El líder lo estudió. Vio algo en los ojos de Teshi. No miedo, no arrogancia, solo aceptación. Disposición a morir si eso era lo que la realidad exigía. «Sigue tu camino», dijo finalmente el líder. Tishi hizo una leve reverencia y continuó caminando. La segunda prueba llegó esa misma noche.
Un comerciante adinerado le ofreció cena y refugio a cambio de vigilar su propiedad esa noche. La comida era exquisita, la mejor que Tishi había probado en meses. No busques el placer por sí mismo. Comió lo suficiente para sostenerse, nada más. Cuando el comerciante le ofreció saqué, lo rechazó. Cuando la hija del comerciante le sonrió de manera insinuante, apartó la mirada. El placer no estaba prohibido, pero buscarlo, convertirlo en objetivo, eso era debilidad. El placer debía ser consecuencia de la acción correcta, no el blanco. La tercera prueba llegó el día 4. Se encontró con un antiguo samurái de su clan, un hombre con quien había entrenado y luchado. Ahora servía a un nuevo señor, próspero, bien alimentado, satisfecho. Tishi, únete a nosotros. El señor Shimada está aceptando. Ronin, tendrías una posición de nuevo, propósito, honor. Una parte de Tishi lo deseaba desesperadamente. La estructura familiar, el sentido de pertenencia. No dependas de sentimientos parciales. Sintió la atracción hacia la comodidad, pero también recordó por qué había dejado la cueva. Descubrir si podía caminar solo, encontrar propósito dentro de sí mismo, no prestado de otro maestro. Gracias, dijo Tishi, pero ahora camino por un sendero diferente. Eres un tonto, dijo su antiguo compañero. Caminar solo no te dará nada más que la muerte. Tal vez, pero sería su muerte, su elección, su camino. 7 días después, Tishi regresó a la cueva reando. Musashi estaba visiblemente más débil, pero sus ojos se agudizaron cuando Tishi entró. ¿Regresaste? Sí. Dime qué aprendiste. Aprendí que la aceptación no es rendición, es claridad. La realidad no se preocupa por lo que yo quiera que sea. Luchar contra ella solo crea sufrimiento, pero aceptarla crea espacio para actuar con inteligencia. Y el placer está bien, buscarlo es debilidad. Comí cuando tuve hambre, pero no perseguí el sabor. Me refugié de la lluvia, pero no busqué lujo. Y los sentimientos parciales, sentí el impulso de volver a unirme a un clan. Era solo una parte de mí, la parte que quiere seguridad. Pero seguir sentimientos parciales significa traicionar verdades más profundas. Quiero algo más que seguridad. Musashi sonrió. Era la primera vez que Tishi lo veía sonreír. Bien, has comprendido la base. Ahora, construimos. Los siguientes 3 principios tratan sobre la mente. Le mostró el pergamino. Se habían añadido más caracteres. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Mantente desapegado del deseo durante toda tu vida. No te arrepientas de lo que has hecho. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Sé desapegado del deseo toda tu vida. No te arrepientas de lo que has hecho. Estos 3, explicó Musashi, tratan de liberar tu mente de la prisión del ego, el apego y el pasado. Tu siguiente prueba es esta. Pasarás los próximos 7 días en una aldea ayudando a las personas, a cualquiera que lo pida. Pero debes hacerlo sin pensar en ti mismo, sin buscar gratitud, reconocimiento o recompensa. Y debes soltar un deseo cada día. Nómbralo, libéralo y no mires atrás jamás. ¿Y si fallo? Entonces descubrirás a qué sigues aferrado, y ese descubrimiento en sí mismo es valioso. Capítulo 3. Los principios de la mente. Preceptos 4 al 6. Piensa ligeramente de ti mismo, profundamente del mundo. Mantente desapegado del deseo, no te arrepientas de tus acciones. Tishi llegó a una aldea agrícola en la costa. Inmediatamente ofreció su trabajo a quien lo necesitara. Una anciana necesitaba reparar su techo. Pasó 2 días colocando paja. Cuando ella ofreció pagarle, él se negó. Cuando insistió en alimentarlo, aceptó solo arroz y agua. Cuando ella lo elogió, sintió su ego elevarse. Soy una buena persona, soy valioso. E inmediatamente lo soltó. Piensa ligeramente de ti mismo. Un pescador necesitaba ayuda para sacar las redes. Tishi trabajó desde el amanecer hasta el anochecer.
Sus manos sangraban, su espalda ardía, pero notó algo. Cuando dejó de pensar en sí mismo, dejó de vigilar su incomodidad, dejó de calcular qué ganaría. El trabajo se volvió sin esfuerzo, no fácil, sin esfuerzo, algo completamente distinto. Piensa profundamente del mundo. La hija del pescador estaba enferma. Tishi caminó 6 horas hasta el pueblo más cercano para conseguir medicina. Cuando regresó, ella ya se había recuperado sola. La medicina ahora era inútil. El viejo Tishi se habría sentido frustrado. Esfuerzo desperdiciado, tiempo perdido. El nuevo Tishi no sintió nada. Actuó basándose en lo que parecía correcto en ese momento. El resultado era irrelevante. Había recorrido el camino con compromiso total. Eso era suficiente. No te arrepientas de lo que has hecho. Cada noche, Tishi se sentaba junto al océano y soltaba un deseo. Día 1. El deseo de reconocimiento. Lo dejó ir hacia las olas, desaparecido. Día 2. El deseo de comodidad. Lo dejó ir, disuelto en la espuma, desaparecido. Día 3. El deseo del amor de una mujer. Este fue más difícil. La soledad era real, pero el deseo, la necesidad de que otra persona lo completara, eso era debilidad. Lo dejó ir hacia la oscuridad, desaparecido. Día 4. El deseo de venganza contra quienes destruyeron su clan. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo cargaba, pero al examinarse con honestidad, encontró una ira silenciosa ardiendo en su pecho, exigiendo justicia. Se sentó con ella, sintió su peso y luego la liberó. Justicia y venganza eran cosas diferentes. La justicia podría llegar, la venganza era veneno. La dejó ir. Día 5. El deseo de ser visto como fuerte. Este era sutil. Quería que la gente lo respetara, lo temiera, reconociera su habilidad. Pero ese deseo lo hacía actuar para impresionar en lugar de simplemente ser. Lo hacía demostrar en lugar de existir. Lo dejó ir. Día 6. El deseo de certeza. Saber que este camino lo llevaría a algo bueno, que seguir los principios de Musashi resultaría en éxito, seguridad y significado. Este era el deseo más profundo, la necesidad de saber que el futuro estaría bien. Pero la vida no ofrece tales promesas. Caminar solo significa caminar hacia la incertidumbre, aceptar que la realidad no garantiza resultados. Lo dejó ir. Día 7. Se sentó junto al océano y buscó deseos restantes. Encontró uno que había pasado por alto. El deseo de ser especial, de ser elegido, de importar cósmicamente. La última defensa del ego. Soy único, soy importante. El universo se preocupa por mí, pero el universo no se preocupa. Las estrellas explotan, las montañas se erosionan, los imperios caen. Teishi era un hombre, una vida breve, cósmicamente insignificante. Y de algún modo, soltar ese deseo no creó desesperación, creó libertad. Si no importaba cósmicamente, entonces era libre de importar personalmente, de caminar su camino por sí mismo, de ser bueno sin razón, de ayudar sin recompensa. Lo dejó ir, todo, al océano, a la noche desaparecido. Cuando regresó a la cueva, Musashi estaba acostado. Respirar era difícil. Dime, susurró el viejo maestro, aprendí que el yo es la fuente de todo sufrimiento, no el cuerpo, el yo, la historia que me cuento sobre quién soy y lo que merezco. Cuando dejé de defender esa historia, la vida se volvió simple, clara, directa, y el deseo todavía surge, pero no lo persigo. No lo alimento. Viene, se va, lo observo. Y el arrepentimiento es solo el ego deseando que el pasado hubiera confirmado que tenía razón. Pero el pasado ya terminó. Actué con la información que tenía. A veces me equivoqué, a veces acerté. De cualquier manera, ya está hecho. Arrepentirse no cambia nada. Musashi asintió, cerrando los ojos. Estás aprendiendo más rápido que yo. Me tomó 30 años entender lo que tú has comprendido en semanas. Pero entender y vivir son cosas diferentes.
Los siguientes principios tratan sobre las relaciones, señaló débilmente el pergamino. Se habían añadido más caracteres. No seas celoso, no te entristezcas por la separación. El resentimiento y la queja son inapropiados tanto hacia uno mismo como hacia los demás. No te dejes guiar por el apego romántico o el deseo. Nunca seas celoso, nunca te entristezcas por la separación. El resentimiento y la queja no sirven ni a ti ni a otros. No te dejes guiar por la lujuria ni por el amor. Tu siguiente prueba, dijo Musashi, será la más difícil. Regresarás a las tierras de tu antiguo clan. Verás a otros viviendo la vida que perdiste y practicarás estos 4 principios. ¿Puedes enfrentar tu pasado sin celos, tristeza, resentimiento ni apego? Tishi sintió su pecho tensarse. Eso sería brutal. Lo intentaré. No, dijo Musashi. No lo intentes, hazlo o no lo hagas. Intentar es quedarse a medias. Los guerreros no intentan. Se comprometen o se alejan. ¿Qué harás? Me comprometo. Bien, sal al amanecer. Probablemente estaré muerto cuando regreses, pero si estos principios están vivos en ti, habré tenido éxito y mi muerte no importará. Capítulo 4. Los principios de las relaciones. Preceptos 7 al 10. Nunca seas celoso. Nunca te entristezcas por la separación. Evita el resentimiento y la queja. No te dejes guiar por la lujuria ni por el amor. Tishi se paró en la colina que dominaba las tierras de su antiguo clan. 3 años desde que había estado allí. 3 años desde que el señor Tanaka cayó en batalla y todo se derrumbó. Ahora un nuevo gobernaba. Nuevos estandartes ondeaban. Nuevos samuráis caminaban por el recinto. La vida continuaba sin él. Nunca seas celoso. Caminó hacia el pueblo. Reconoció rostros de inmediato. Su antiguo instructor de espada ahora entrenaba a los hombres del nuevo señor. Tishi lo observó dirigir a los estudiantes con los mismos ejercicios que él había aprendido. Los celos surgieron. Ese debería ser yo. Soy tan hábil como él, más hábil. Lo sintió, lo observó, lo dejó pasar. Los celos exigiendo eran el ego especial. ¿Pero qué hacía especial a Tishi? Nada. El instructor estaba allí porque había tomado decisiones diferentes. Aceptó servir bajo un nuevo señor. Ese era su camino. El camino de Tishi era diferente. Ninguno era superior. En una casa de té vio a Akane. No había sido su amante, pero casi. Antes de que el clan cayera, estaban en cortejo. Se había hablado de matrimonio. Ahora estaba casada con otro samurái. Claramente embarazada, feliz. Nunca te entristezcas por la separación. El dolor lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No eran celos, era pérdida. El futuro que había imaginado con ella estaba muerto. Ella había seguido adelante, construido una vida sin él. Se sentó con el dolor. Lo dejó estar sin intentar arreglarlo ni evitarlo. La separación era inevitable. Las personas se movían por la vida. Los apegos se formaban y se disolvían. Intentar aferrarse a lo que ya se había ido creaba sufrimiento. Aceptar que la separación era natural, que todo cambia, creó paz. Se inclinó ante ella desde el otro lado de la calle. Ella lo vio. El reconocimiento brilló en sus ojos. Luego tristeza. Después volvió su atención a su esposo. Eso era lo correcto. Su vida estaba allí. Él estaba en otro lugar. En una casa de sake se encontró con 3 samuráis de su antiguo clan. Lo reconocieron, le compraron bebidas, hablaron de los viejos tiempos. Luego el tono cambió. Nosotros nos quedamos, dijo uno. Cuando todo se derrumbó, tragamos nuestro orgullo y servimos al Señor. Sobrevivimos, mantuvimos nuestro honor. ¿Dónde estabas tú? Resentimiento y queja no sirven ni a ti ni a otros. Ellos se quejaban de que Tishi se había ido. Resentían que hubiera tomado un camino diferente, tratando de justificar sus decisiones minimizando las de él. Y una parte de Tishi quería defenderse, discutir, probar que su camino era válido, pero eso sería participar en el mismo juego.
resentimiento y queja. Ustedes tomaron su decisión, dijo Tishi con calma. Yo tomé Ambos caminos tienen valor, ambos tienen costo. No los resiento por quedarse, espero que no me resientan por irme, pero nos abandonaste. No, caminé un camino diferente. Abandonar significaría que les debía algo y fallé en pagarlo. Pero no les debía nada. Servimos al mismo Señor. El Señor murió. El vínculo terminó. Eso no es abandono, es realidad. Uno de ellos se puso de pie, enojado. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No. Creo que soy diferente a ustedes. No es lo mismo. No pelearon, pero tampoco se reconciliaron. Estaba bien. Taeshi no buscaba su aprobación ni su perdón. La cuarta prueba llegó esa noche. Una mujer se acercó a él en una posada. Hermosa, directa. Te recuerdo, dijo. Eres Tishi. Solía verte entrenar. Eras impresionante. Se sentó a su lado, cerca, intencional. No te dejes guiar por la lujuria ni por el amor. El deseo surgió, fuerte, físico. La soledad de 3 años caminando solo de repente se sintió aplastante. Sería fácil. Una noche de conexión, calor, pero las palabras liberación. De Musashi, no te dejes guiar por la lujuria ni por el amor. No decía, no sientas, no reprimas el deseo, sino no te dejes guiar por él. El deseo estaba presente, lo sintió, lo reconoció. Pero permitir que guiara sus acciones, tomar decisiones basadas en lo que su cuerpo quería en lugar de lo que su camino requería, eso sería debilidad. Es amable de tu parte ofrecerlo, dijo Tishi, pero estoy caminando un sendero que requiere soledad ahora mismo. No para siempre, solo ahora. Ella lo miró confundida, quizá ofendida. Luego se encogió de hombros y se fue. Él se quedó solo en su habitación. El deseo seguía presente, pero no lo controlaba. 7 días después, regresó a la cueva. Musashi apenas respiraba, ojos cerrados. Pero cuando Taeshi se arrodilló a su lado, los ojos del viejo maestro se abrieron. ¿Regresaste? Sí. Dime, los celos son el ego exigiendo justicia de un mundo injusto. La separación es natural. Aferrarse crea sufrimiento. El resentimiento envenena tanto y el deseo, la lujuria, el amor, el apego, están bien como experiencias, pero son terribles como guías. ¿Sufriste? Sí. Bien. El sufrimiento es el maestro. Si hubieras atravesado esa aldea sin ser tocado, no habrías aprendido nada. Pero sufriste y no huiste. Eso es fuerza. Mashi tosió. Más sangre. Su tiempo estaba cerca. 4 principios más, susurró. Luego descansamos. Luego, la sección final. Señaló el pergamino. No tengas preferencias en nada. Sé indiferente a... No persigas comida fina o lujosa. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. En todas las cosas, no tengas preferencias. Sé indiferente a donde vivas. No persigas buena comida. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. Estos 4, dijo Musashi, tratan sobre el desapego de lo externo. Tu siguiente prueba te despojará de todo. Descubrirás si estás apegado a la comodidad, al lugar, al placer o a las posesiones. ¿Qué debo hacer? Regala todo lo que posees excepto tus espadas y un solo conjunto de ropa. Luego viaja a las montañas y vive durante 30 días sin nada, sin refugio, sin comida almacenada, solo supervivencia, solo existencia, solo caminar solo. Capítulo 5. Los principios del desapego. Preceptos 11 al 14. Sin preferencias, indiferente al lugar, no persigas el sabor, suelta las posesiones innecesarias. Taeshi poseía casi nada, pero lo poco que tenía, su segundo conjunto de ropa, un pequeño amuleto de jade que su madre le había dado, una espada de práctica de madera de su juventud, tenía significado. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. Examinó cada objeto. ¿Los necesitaba o estaba apegado a las historias que representaban? La ropa. Podía sobrevivir con un solo conjunto. La donó a un agricultor pobre. El amuleto de jade. Su madre estaba muerta.
El amuleto no la traería de vuelta. Conservarlo era aferrarse al pasado. Lo colocó en su tumba y se alejó. La espada de práctica de madera. Esta fue la más difícil. Lo conectaba con su entrenamiento, su juventud, su identidad como guerrero. La quemó, no porque poseer fuera incorrecto, sino porque el apego era una debilidad. Luego caminó hacia las montañas con nada más que sus 2 espadas, un conjunto de ropa y una cantimplora de agua. Días 1 al 3. Preferencias. Tenía hambre constantemente. Su cuerpo gritaba por alimentos específicos: arroz, pescado, caldo caliente. En todas las cosas, no tengas preferencias. Pero la montaña ofrecía lo que ofrecía: bayas, raíces. Ocasionalmente, si tenía suerte, podía atrapar un pez o caza pequeña. Algunos días la comida era amarga, otros días insípida, otros días apenas había. Comía lo que había sin preferencia, agradecido por cualquier cosa. En el día 3 encontró un parche de fresas silvestres, dulces, deliciosas. Su boca se llenó de agua, comió exactamente las necesarias para nutrirse, ni una más. No porque fuera rígido, sino porque perseguir el placer del sabor crearía ansia, y el ansia lo haría sufrir cuando las fresas desaparecieran. Días 4 al 10. Lugar. Encontró una cueva decente, seca, protegida, buena posición. Después de 2 días, se obligó a dejarla. Sé indiferente a donde vivas. Pasó los siguientes 6 días moviéndose constantemente, nunca quedándose en un lugar más de una noche. A veces dormía sobre una roca, a veces bajo la lluvia, a veces en relativa comodidad. Notó las preferencias de su mente. Este lugar es mejor. Este lugar es peor. Pero las preferencias creaban apego, sufrimiento, y el apego cuando las circunstancias cambiaban. Para el día 10 podía dormir en cualquier lugar. La roca se sentía igual que la tierra blanda. La lluvia se sentía igual que el refugio. Su cuerpo tenía necesidades: calor, sequedad. Pero su mente había dejado de juzgar los lugares como buenos o malos. Simplemente eran. Días 11 al 20. Supervivencia. Llegó una tormenta. 3 días de lluvia fría. Tishi construyó un pequeño refugio inclinado. Encontró suficiente comida para sobrevivir. Pero comodidad. Estaba frío, mojado y hambriento. Y ocurrió algo interesante. Sin preferencia, sin apego a la comodidad, la incomodidad se convirtió solo en sensación, no en sufrimiento. Solo frío, solo humedad, solo hambre. El sufrimiento era la mente diciendo: esto no debería estar pasando. Pero cuando dejó de decir eso, cuando aceptó el frío como simplemente frío, no como mal frío, el sufrimiento desapareció. La sensación permaneció, pero el sufrimiento se fue. Días 21 al 30. Prueba final. Tishi, en el día 21, enfermó. Fiebre, náuseas, debilidad. Había comido algo en mal estado o el frío había debilitado su cuerpo. De cualquier modo, estaba enfermo, posiblemente muriendo. El viejo Tishi habría entrado en pánico. Habría buscado ayuda. Habría abandonado la prueba. El nuevo Tishi simplemente existió con ello. Si esto era la muerte, entonces era la muerte. Había vivido según principios. Había caminado su camino. Si terminaba allí en las montañas, solo, estaba bien. Ni mejor ni peor que morir en batalla o morir viejo en una cama. En todas las cosas, no tengas preferencias, incluso respecto a la vida y la muerte. La fiebre se dio en el día 24. Estaba débil, demacrado, pero vivo. Los 6 días restantes fueron de recuperación, caminatas lentas, supervivencia suave, integración. En el día 30 bajó de las montañas. No poseía nada excepto sus espadas y su ropa. No tenía hogar, ni clan, ni maestro, ni posesiones, ni preferencias, ni apegos. Y se sentía libre, no feliz, no triste, no nada en particular. Solo claro, presente, vivo. Regresó a la cueva reando. Musashi estaba apenas consciente. Otro estudiante, el que Musashi había mencionado, Taro Magunojo, estaba sentado a su lado.
Eres Teishi, dijo Magunojo. Sensei ha estado esperándote. Teishi se arrodilló junto a Musashi. El viejo maestro abrió los ojos y sonrió débilmente. ¿Viviste? Sí. Dime. Las preferencias crean sufrimiento. El lugar es irrelevante. La comida es combustible. Las posesiones son cargas. Nada de eso importa. Solo importa el camino. Solo importa caminar. Bien. Una sección más. Los principios finales sobre el camino mismo. Musashi se estaba apagando. Magunojo lo ayudó a beber agua. Estos últimos 7, susurró Musashi, son el núcleo. Todo lo demás conduce a ellos, señaló el pergamino. No sigas creencias convencionales. No colecciones armas a menos que sean útiles. No temas a la muerte. No busques acumular posesiones o tierras para la vejez. Respeta a Buda y a los dioses, pero no dependas de su ayuda. Estate dispuesto a abandonar tu propio cuerpo para preservar el honor. Nunca te apartes del camino. No sigas creencias tradicionales. No colecciones armas más allá de lo útil. No temas a la muerte. No busques posesiones para la vejez. Respeta a Buda y a los dioses sin esperar ayuda. Abandona tu cuerpo, pero preserva el honor. Nunca te apartes del camino. Estos últimos 7, dijo Musashi, no puedes aprenderlos mediante pruebas. Debes simplemente vivirlos el resto de tu vida. ¿En qué caminarás el camino? Lo prometo. Musashi cerró los ojos. Entonces mi trabajo está hecho. El pergamino está completo. Magunojo conservará el original. Tú llevas los principios en tu ser. Eso es suficiente. Sensei, dijo Teishi, ¿morirá ahora? Pronto. Quizá esta noche, quizá mañana. No importa. La muerte es solo otro momento. No la temo. Tú tampoco deberías. Capítulo 6. Los principios del camino. Preceptos. 15 al 21. No sigas creencias tradicionales. Reúne solo armas útiles. No temas a la muerte. No busques posesiones para la vejez. Respeta a los dioses, pero no esperes ayuda. Abandona el cuerpo. Preserva el honor. Nunca te apartes del camino. Musashi murió esa noche en paz. En la cueva donde había escrito su sabiduría final, Magunojo y Teishi estuvieron con él. Sus últimas palabras, el camino continúa, camínenlo. Después del entierro, Magunojo mostró a Teishi el pergamino completo. Sensei quería que comprendieras los últimos 7 principios, no mediante enseñanza, sino viviéndolos. Pero te diré lo que me dijo hace años. Se sentaron en la entrada de la cueva, el sol de la mañana elevándose sobre las montañas. Principio 15. No sigas creencias tradicionales. La sociedad crea creencias sobre cómo deben ser los guerreros, qué significa el honor y cómo se ve el éxito. Musashi decía, prueba cada creencia, conserva lo que funciona, descarta lo que no. Aunque todos lo crean, si no es verdadero, abandónalo. Principio 16. No colecciones Musashi solo armas más conservaba allá 2 de lo espadas, útil, una larga y una corta. Eso era todo lo que necesitaba. Más sería una carga. Los hombres coleccionan armas, armaduras y trofeos, pensando que eso los hace más fuertes. Solo los vuelve apegados. Principio 17. No temas a la muerte. Este es el núcleo. El miedo a la muerte es la raíz de toda debilidad. El miedo te hace dudar, te hace comprometerte, te hace aferrarte. Musashi enfrentó la muerte 61 veces en duelos. Nunca perdió porque nunca temió perder. En cada duelo aceptaba que podía morir. Esa aceptación le daba libertad para actuar perfectamente. Principio 18. No busques posesiones para la vejez. No planifiques nada. No asegures nada. El futuro es incierto. Intentar controlarlo crea ansiedad y apego. Musashi no poseía nada. Cuando era joven, de mediana edad o viejo, no hacía diferencia. Existía en el presente. Principio 19. Respeta a Buda y a los dioses sin esperar ayuda. Honra lo divino, pero no reces por la victoria. No supliques seguridad. Esperes intervención sobrenatural.
Tu camino es tuyo para caminarlo. Los dioses pueden existir, pero no harán tu trabajo por ti. Principio 20. Puedes abandonar tu cuerpo, pero preserva tu honor. Tu cuerpo es temporal, envejecerá, se romperá, morirá. Está bien, pero tu honor, tu integridad, tu palabra, tus principios, eso es eterno. Mejor morir con honor que vivir sin él. Principio 21. Nunca te apartes del camino. Este es el principio final, el resumen de todo. Encuentra tu camino y camínalo luego para siempre, sin desviación, sin compromiso, sin excusas. Esto es Doodoro, el camino de caminar solo. Magunojo terminó. El sol ya había salido por completo. ¿Qué harás ahora?, le preguntó a Teshi. Caminar el camino solo, como enseñó Musashi. ¿A dónde irás? A ningún lugar específico, a todas partes eventualmente. El camino no es un destino, es una dirección. Caminaré hacia adelante. Ayudaré cuando pueda. Lucharé si debo, pero no me apartaré. Magunojo asintió. Entonces has aprendido. Que Sensei quería que aprendieras. El pergamino está aquí si alguna vez necesitas recordar. Pero el verdadero pergamino, tocó el pecho de Tishi, está aquí. Ahora lo llevas tú. Capítulo 7. Años después. Pasaron 10 años. Tishi caminó solo. Luchó contra bandidos en el norte, protegió aldeas en el sur, entrenó a estudiantes que se lo pidieron, ayudó a campesinos a cosechar arroz, construyó puentes sobre ríos, reparó templos. No poseía nada excepto sus espadas y su ropa. No temía nada excepto perder su honor. No esperaba nada excepto incertidumbre. Aceptaba todo exactamente como era. A veces la gente le preguntaba, ¿no te sientes solo caminando solo durante tanto tiempo? Él sonreía. Estar solo no es estar solitario. Estar solo es ser libre. Me llevo a mí mismo. Eso es suficiente. Otros preguntaban, ¿no quieres un hogar, una familia, seguridad? Desear crea sufrimiento. Estoy contento con lo que cada día trae. Algunos decían, estás desperdiciando tu vida. Sin riqueza, sin legado, sin hijos que te recuerden. La memoria es solo la apuesta del ego por la inmortalidad. Seré olvidado. Está bien. Caminé mi camino mientras viví. Eso es lo único que importa. Un día, en una aldea de montaña, se encontró con un joven Ronin, quizás de 20 años, desesperado, sin amo, vacío. El muchacho se acercó a él. He oído hablar de ti, Tishi el errante. Dicen que estudiaste con Miyamoto Musashi, que conoces el dudú. Lo viví, y aún lo vivo. ¿Me enseñarás? Tishi lo miró. Vio en él mismo 10 años antes, arrodillado fuera de una cueva, listo para morir. No puedo enseñarte, dijo Tishi. Enseñar son palabras, tú necesitas experiencia, pero puedo compartir lo que Musashi compartió. 21 principios. Cada uno te pondrá a prueba, cada uno te romperá si no estás listo. Y si sobrevives a ellos, te convertirás en algo más que un guerrero que busca un amo. Te convertirás en un guerrero que no necesita amo. Los ojos del muchacho se iluminaron. Sí, por favor, haré cualquier cosa. Bien, entonces comenzamos ahora. El primer principio es la base de todo. Tishi tomó un palo y dibujó un carácter en la tierra. Tenshou, aceptar. Acepta todo tal como es. Tu señor está muerto. Tu clan ha desaparecido. Estás solo. Deja de luchar contra la realidad. Acéptala. Solo entonces podrás construir algo nuevo. ¿Cómo?, preguntó el muchacho. ¿Cómo simplemente acepto? Saliendo al mundo y dejando que la realidad te rompa hasta que dejes de resistirte. Esa es tu primera prueba. Mañana te irás sin nada, sin comida, sin dinero, solo tus espadas, y sobrevivirás 7 días aceptando lo que ocurra, sin quejas, sin resistencia, sin desear que las cosas fueran diferentes. El muchacho parecía asustado, luego decidido. Y entonces veremos si estás listo para el segundo principio. Esa noche, Tishi pensó en Musashi, en la cueva, en el pergamino que había cambiado su vida. El viejo maestro estaba muerto, pero su sabiduría vivía en Tishi, en Magenojo,
en ese muchacho, en todos los que elegían caminar el camino solos. El camino continuaba generación tras generación, de maestro a estudiante, no a través de palabras, sino a través de la vida. Y eso era suficiente. Revelación final, la verdad central. Años después, Tishi era viejo, quizás 60 años, cabello gris, rostro curtido, pero sus ojos seguían afilados, seguían viéndolo todo. Vivía en una cueva, no la cueva de Musashi, pero similar, simple, austera. Los estudiantes llegaban, él les enseñaba, se iban, ciclo continuaba. Una tarde un estudiante preguntó, «Sensei, ¿cuál de los 21 principios es el más importante?» Tishi sonrió. «Todos son importantes, pero si tuviera que elegir uno, el que desbloquea todos los demás, es el número 17. No temas a la muerte». Sí, el miedo a la muerte es la raíz de todo apego. Te aferras a las posesiones porque temes la escasez. Buscas aprobación porque temes la insignificancia. Evitas el riesgo porque temes perder lo que tienes. Comprometes tu honor porque temes las consecuencias. Pero cuando realmente aceptas que morirás, no intelectualmente sino profundamente a nivel celular, todo cambia. Te vuelves libre porque ¿con qué puede amenazarte el mundo? ¿Con la muerte? Ya la has aceptado. ¿Con la pérdida? No estás apegado. ¿Con el dolor? Has hecho las paces con él. Musashi ganó 61 duelos porque entraba en cada uno ya muerto. No suicida, no descuidado, sino completamente libre del miedo a morir. Esa libertad permitía acción perfecta, sin vacilación, sin reservas, sin duda. El estudiante parecía preocupado, pero no es natural temer a la muerte. ¿Cómo dejamos de hacerlo? No detienes el miedo, caminas a través de él. Cada día miras la muerte directamente, la reconoces, la aceptas. Con el tiempo, el miedo pierde su poder, no porque la muerte se vuelva menos real, sino porque tú te vuelves cómodo con su inevitabilidad. Y entonces eres verdaderamente libre para caminar tu camino, para ayudar a otros, para ser amable sin recompensa, para ser fuerte sin demostrar nada, para estar solo sin sentirte solitario, para vivir sin miedo, para morir sin arrepentimiento. Eso es du-du. Ese es el camino de caminar solo, no un camino solitario, sino uno liberado. Lo caminas solo porque nadie más puede caminarlo por ti, pero al caminarlo te unes a todos los que alguna vez eligieron libertad sobre seguridad, honor sobre comodidad, verdad sobre conveniencia. El estudiante se inclinó. ¿Me enseñarás? Tishi sonrió. Era la sonrisa Musashi que le había dado décadas atrás. No puedo enseñarte, pero puedo compartir los 21 principios. Cada uno te pondrá a prueba, cada uno te cambiará. Si sobrevives a ellos, te volverás inquebrantable. Estoy listo. Bien, entonces comenzamos ahora. Y el ciclo continuó. El camino nunca termina. Se camina para siempre, solo, juntos, libres, finalizando el legado. 380 años después de que Musashi muriera en esa cueva, el pergamino aún existe. Estos no son solo principios históricos. Están funcionando ahora mismo en cualquiera que elija caminar solo, vivir según su propio código, responder ante sí mismo en lugar de ante la comodidad, la aprobación o el miedo. El mundo no ha cambiado. Sigue siendo peligroso, incierto, poniendo a prueba a todos. Pero el camino permanece, el camino de la soledad, el camino de la libertad. Musashi lo caminó, Tishi lo caminó, miles antes y después lo caminaron. La pregunta es, ¿lo harás tú? No algún día, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, hoy, en este momento. La cueva está vacía, el maestro está muerto, el pergamino está escrito, pero el camino continúa. Camínalo solo, el camino es tuyo. Gracias por ver, nos vemos en los próximos videos. La senda por siempre.